María se enamoró de una chica completamente diferente a ella. Le daba alergia el pelo de perro. Pero la chica tenía un encantador caniche. Ella era seria y callada, mientras que la chica siempre tenía una expresión alegre y desenfadada. Las huellas de lápiz labial escondidas en la parte posterior del cuello de su camisa y el sutil aroma de perfume femenino eran, sin decir palabra, una provocación silenciosa de la chica. A ella le resultaban familiares estos pequeños trucos. La chica no era la primera ni sería la última. En circunstancias normales, habría cerrado los ojos a todo. Pero ahora no quería hacerlo. Porque estaba a punto de morir. Calculando las deudas, ya había saldado todo lo que debía a María. En su último tramo de vida. No quería marcharse con la cabeza gacha. No. Candela le invitó a encontrarse en una cafetería. Y el llamativo vestido rojo lucido por Candela le quedaba especialmente bien. El vestido es muy bonito. La alabó sinceramente. Candela se peinó con orgullo el flequillo y respondió: esto fue especialmente comprado para mí por María desde Francia. Él adora que use el color rojo. Ella se burló de sí misma con una sonrisa. Pensaba que a María le disgustaba el rojo, la primera vez que le rogó por sus padres en quiebra. Él le había dicho con disgusto que se quitara esa ropa que le molestaba. Resulta que no era el color rojo lo que le disgustaba. Candela, viéndola distraída, le agitó la mano frente a los ojos. ¿Cómo puedes distraerte en una confrontación entre la amante y la esposa legítima? Candela hizo una mueca de descontento. Su actitud de no estar en lo cierto pero actuar con valentía era suficiente para mostrar el grado de afecto que María sentía por ella. Ella probó su café con suavidad y preguntó despacio y con calma: ¿qué es lo que quieres? ¿Dinero, casa o coche? Quiero un estatus. Quiero reemplazarte como su esposa legal. Esta frase había sido dicha antes por mujeres de diferentes tipos. Y ella estaba un poco cansada de oírlas. La mayoría de ellas, al darse cuenta de que incluso estar embarazada no podía alterar en lo más mínimo su posición, terminaban aceptando su oferta de escribirles un cheque. Al verla sonreír sin decir nada, Candela pareció ponerse aún más furiosa. María dice que no siente nada por ti. Su matrimonio es solo un nombre vacío. Es mejor que te des cuenta de la realidad y te alejes de él. ¿Él sabía que venías a verme hoy? Ella señaló el problema de manera contundente. Candela se tocó incómoda los cabellos y su voz carecía de confianza. ¿Y que sí lo sabía? Él dice que solo me ama. Que estaría dispuesto a morir por mí. Candela, después de todo, era una estudiante universitaria inexperta. Con ideas tan ingenuas como risibles, las palabras que los hombres dicen durante los encuentros amorosos tienen una fiabilidad negativa. Ella se pasó la mano por la frente con resignación y le aconsejó: con la experiencia de quien ya pasó por eso, el amor y el matrimonio son diferentes. Cuando salía con María, él la complacía en todo y nunca le dejó ver a las otras mujeres. Después de casarse con María, él perdió la paciencia con ella y las mujeres que aparecían una tras otra la sobrecargaban. Yo estoy embarazada de él. Mucho más que tú. Esa gallina vieja que no pone huevos. Nosotros formaremos una familia feliz para siempre. Solo necesitas ceder el lugar. Esta declaración sin sentido la hizo reír. Nunca creyó en una vida entera sin mezcla de emociones. No era que hubiera perdido la esperanza en el amor. Era que María nunca había sido una persona estable. Sí, como dices, María te ama tanto. Después de todo, él es un hombre. ¿Cómo se esconde detrás de ti mientras tú te enfrentas al peligro? La sensación de dolor en el estómago la hizo cruzar las piernas para aliviarlo un poco. ¿Y tú qué sabes? Su mejilla se sonrojó. Y con rabia arrojó el vaso al suelo, derramando el café. Ella hizo un gesto para apartar al camarero y le indicó que ella pagaría el doble por el daño. Bajó la mirada y se fijó en su reloj.
contando 3 segundos en silencio. María apareció puntualmente detrás de Candela. 2. La primera palabra que salió de la boca de María no fue de enojo o impaciencia, sino de preocupación. ¿Estás bien? ¿Te quemaste? Ella se sorprendió un poco, pensando que esta era otra de sus nuevas travesuras. ¿Quién demonios te dio permiso para reunirte con ella? Con la bella Candela llorando en sus brazos. El conflicto se dirigió hacia ella. Ella parpadeó incrédula pero no respondió. No pasa nada, María, porque te amo. Estoy dispuesta a soportar el nombre de amante. Pero no permitiré que nadie cuestione mi amor puro por ti, por eso. Candela, con su pequeño rostro testarudo. Tenía lágrimas en las mejillas. Parecía muy desdichada. Si no fuera por su condición de rival, ella habría querido ofrecerle un pañuelo. Triana, cuando nos casamos, acordamos que no nos interferiríamos el uno al otro. ¿Estás tratando de romper ese acuerdo? María le lanzó una serie de acusaciones, su voz llena de ira. Una sensación de injusticia sin nombre se apoderó de ella, cuando en realidad no había hecho nada. Fue Candela quien le había gritado sin razón. Candela quien había arrojado el vaso al suelo en un arrebato. ¿Por qué era ella la que tenía que soportar la ira de María? ¿No fue tú el primero en romper el acuerdo cuando me pediste que saliera a resolver tus problemas? Se rió de enojo, su expresión era tranquila y sin emociones. Pero el dolor se apoderó de su corazón como una avalancha. María era así, siempre atrayendo problemas pero nunca asumiendo la responsabilidad. Cuando las cosas se ponían feas, siempre la empujaba a resolverlas. Y luego le decía condescendientemente: cualquiera de las mujeres de afuera es 1000 veces mejor que tú para complacerme. Pero tu mayor virtud es la paciencia. Eres perfecta para ser una esposa. Los dos parecían igual de culpables. No es de extrañar que fueran los amantes más compatibles. Una sensación de sabor metálico en la garganta la hizo estornudar. Y antes de que pudiera reaccionar, manchas de sangre aparecieron en su pañuelo. ¿Qué te pasa? No era su imaginación. Ella incluso vio una sombra de preocupación en sus ojos. Ella cuidadosamente dobló su pañuelo y negó con la cabeza. Candela imitó su tos, cayendo débilmente de la silla al suelo y llamando: María. Me duele el estómago. Su voz dulce y exagerada era desagradable. Pero María parecía disfrutarla. El tiempo que le dedicó su preocupación no duró ni 3 segundos. María rápidamente regresó a Candela. Hacía mucho tiempo que no veía esa expresión de miedo y pánico en su rostro. Antes de que ocurriera ese incidente, él también había mostrado preocupación y cuidado incondicional cuando ella tenía fiebre. Pero eso ya no era posible. Y nunca lo sería de nuevo. Porque ella estaba a punto de morir. María le acariciaba cariñosamente el estómago mientras la miraba con ojos llenos de cariño. Y luego se volvió hacia ella con una mirada feroz. Si algo le sucede a Candela y al bebé, no te perdonaré. Las palabras frías y desapasionadas de él penetraron en su mente, fragmentando su razón en 1000 pedazos. ¿Niño? ¿Posibles complicaciones? ¿María realmente quería quedarse con este niño? Una vez tuvieron un hijo juntos, quien fue abortado debido a una de sus tantas supuestas encuentros maravillosos que él desconocía. ¿Cómo lo dijo? Ella no merecía tener su hijo. Su vida era larga y hermosa. Y no debería compararse con ella. Parece que esta vez ella se equivocó. Candela parecía realmente diferente en su corazón. Su barco errante, después de navegar a través de miles de velas, finalmente encontró su puerto de amarre. María levantó a Candela para llevarla al hospital. Sin saber por qué agarró su brazo. Con la misma urgencia que alguien que se ahoga tratando de agarrarse a un tronco flotante. La ternura en sus ojos se convirtió en frialdad y impaciencia al mirarla.
Y ella se burló de sí misma con una sonrisa amarga. Lentamente ajustó su respiración. Sus ojos mostraban una determinación nunca vista antes. Y dijo: «Divorcémonos, María». María pareció escuchar algo tan ridículo como increíble. «¿Qué dices? ¿No entiendes? Digo que nos divorciemos». Ella misma no estaba segura de por qué decía esas palabras. Si quería alejarlo o retenerlo. María la miró con desdén. Con una expresión de superioridad. Y con los dientes apretados dijo con calma: «Bien. Divorcémonos, no vengas llorando a pedirme perdón si te arrepientes». Candela levantó la cabeza de su abrazo. Sus ojos no podían ocultar su satisfacción. Los dos se alejaron gradualmente. Y ella bebió su café de un solo trago. Al sacar la tarjeta para pagar, se le informó que estaba congelada, resultando ser el método que él había ideado para hacerla arrepentirse. Ella negó con la cabeza, con un sabor amargo en sus labios. Vació su bolso y ofreció su bolso Chanel como pago. Todos son objetos materiales que no se pueden llevar a la muerte. El gerente le entregó una tarjeta de presentación con el nombre de José, un abogado especializado en divorcios. ¡Qué coincidencia! Ella se sentó en una habitación oscura, con solo una luz encendida, sosteniendo esa tarjeta de presentación, y abrió la publicación de Solo Amigos de Candela en las redes sociales. María estaba ataviada con un delantal, preparando comida para Candela, con el subtítulo: «Tener un buen esposo es la personificación de la felicidad». Un suspiro leve en la noche silenciosa sonó desgarrador. Miró hacia la dirección de la cocina, recordando los momentos cálidos que María alguna vez compartió con ella. Jóvenes de 17 años que se declararon sus sentimientos tímidos y se unieron, prometiendo nunca separarse. Después de salir del campus, la diferencia de estatus se convirtió en su mayor obstáculo. Un joven noble y una chica de la favela no parecían pertenecer al mismo mundo. Su padre fue encarcelado. Su madre se volvió adicta al juego, marcando el comienzo de su vida dolorosa. La madre de María la encontró, y una escena de telenovela se desplegó ante sus ojos. Bajo la doble presión de las llamadas de los acreedores y las fotos de María arreglando el inodoro en la habitación alquilada, ella, como una mujer infiel, tomó 2 millones y se fue lejos. Pero la codicia humana es insaciable. Y el interés exorbitante de los préstamos de alto riesgo la llevó al borde del colapso mental. Se vio obligada a abandonar sus estudios y trabajar 2 trabajos. Y los parientes que temían prestarle dinero cambiaron sus números de teléfono. Ella pensó en abandonar todo, pero se apiadó cuando su madre se arrodilló y le rogó. Se le ocurrió la idea más fácil de ganar dinero, pero encontró a María en la habitación. Él la llamó despreciable, sinvergüenza, y una lluvia de insultos lejos de ser amables continuó. Finalmente agotado, él la levantó sudorosa y la obligó a mirarle a los ojos. «Si te casas conmigo, te ayudaré a pagar tus deudas». Ella le preguntó por qué. Él dijo: «Eres más limpia que las de afuera». Así se cerró su trato. Después de mucho pensar, finalmente marcó el número en la tarjeta de presentación. «Hace mucho tiempo, José. Hace mucho tiempo, Triana». El divorcio no fue una idea improvisada, sino algo que había planeado desde hace mucho tiempo. Su amor desde el principio fue una gran ilusión. Ella no le importaba cuántas mujeres lo acompañaran, siempre y cuando ella, como su esposa, fuera la que estuviera a su lado. Él, como le había prometido en su boda, hizo todo lo posible para actuar como un esposo ejemplar frente a los demás. Siempre le dio el respeto debido a una esposa. Mantuvieron un equilibrio delicado. Y la aparición de Candela rompió la balanza llamada justicia.
¿No deberían los socios comerciales simplemente separarse después de un acuerdo? La eficiencia de José fue alta. Y rápidamente le preparó un documento de división de bienes después del divorcio. Ella no reclamó nada en particular. Solo quería esa habitación alquilada. Tuvo la suerte de ser la cuidadora de la dueña original de esa habitación durante 2 meses. Escuchando cómo contaba cómo había criado a su hijo vendiendo frijoles para tener éxito. Pero una cometa con hilo. Una vez que se suelta, ¿nunca volverá a volar hacia atrás? Todo lo que podía hacer era enviar sin cesar mensajes sobre la maduración de los frijoles en otoño. Al llegar a su fin, dejó la habitación alquilada como herencia para ella. Cuando se fue de María, le dejó la habitación alquilada. María no estuvo de acuerdo. Destrozó todo lo que pudo en la oficina. En un instante, el suelo estaba cubierto de escombros. Y su corazón pareció ser cortado miles de veces. En el silencio de la confrontación, él fue el primero en ceder, y con aire derrotado se acercó a ella. No nos divorciamos. Puedo transferir todos los bienes a tu nombre, excepto esa habitación alquilada. En el pasado, ella habría estado contenta, emocionada, sabiendo que él se preocupaba por ella. Pero ahora podía ver a través de su máscara de falsa amabilidad la ira en sus ojos supuestamente tiernos. Esa habitación alquilada la había convertido en el nido de amor de él y Candela. ¿Cómo iba a renunciar fácilmente? Solo le quedaba 1 mes. No quería seguir lastimándose mutuamente. Así que le dijo que no necesitaba coleccionar evidencias, ya que ella ya las tenía todas. Y que de todos modos podrían llevarlo a la corte y no salir bien para ninguno. Triana, ¿encontraste a alguien más? ¿Te sientes vacía porque no te tocó? ¿Ese hombre es más capaz de satisfacerte que yo? ¿Cómo es que cada vez eres más despreciable a medida que envejeces? Su muñeca fue agarrada con fuerza por él. El hueso sobresaliente le causó un dolor intenso. Una fuerte sensación de náusea se apoderó de ella. Y con fuerza empujó su restricción, resultando en una caída humillante al suelo. Sabía que esas palabras eran su mayor tabú, pero él aún así desgarraba sus heridas y les echaba sal para verlas sufrir. No sabía cómo describir su dolor interno. Como si alguien que se ahoga no pudiera agarrarse a un tronco flotante. No importa cuánto lo intentara. Una fina capa de sudor frío se extendió por su frente mientras jadeaba con fuerza. Decidió bajar las persianas, dejando a sus compañeros de trabajo, que se encontraban comiendo sandía junto a la puerta, con la mirada perdida y sin saber qué hacer. Sin embargo, estos regresaron rápidamente a sus puestos de trabajo, como si el rayo no les hubiera dado tiempo a reaccionar. Solo una persona permaneció inmóvil en la puerta, Candela, la secretaria del presidente. Ella envidiaba a Candela. Tenía un trabajo, motivación y la capacidad de perseguir sus sueños. Lo más importante era que María apoyaba su labor. En su cumpleaños olvidado, mientras ella trabajaba horas extra sola en la empresa, María, como si le hiciera un favor, le ofreció celebrar su cumpleaños, pero sin su consentimiento, le quitó su trabajo. Quería cortar todas sus opciones, convertirla en alguien que dependiera de él y no pudiera dejarlo. Mientras tanto, mostraba un respeto y libertad suficientes hacia Candela, considerando sus deseos dentro de lo que le parecía adecuado. ¿Por qué tomar decisiones por ella sin su consentimiento? ¿Por qué no considerar sus sentimientos? ¿Por qué arrebatarle incluso su última libertad? Con los ojos enrojecidos, él le sujetó la garganta con fuerza. No vivirás bien en esta vida. Sus concesiones desiguales la convirtieron en la mayor víctima. Así se torturaban mutuamente. Las oficinas tenían un excelente aislamiento acústico,
por lo que Candela solo podía preocuparse y observar desde fuera, apoyándose sobre la punta de sus pies. Recogió el documento de divorcio que había caído al suelo y se acercó a él. Entregándoselo, ella oyó. Candela esperaba con ansias que ella finalmente pudiera poseer completamente a María. Aunque sabía que él ya había inclinado la balanza de su corazón hacia Candela, aún guardaba una leve esperanza. Para Candela, era solo una pequeña petición en medio de su cariño y complacencia. Mientras que ella había apostado los 8 años de su vida entre los 17 y los 25. Lleno de rencores y distanciamiento. María miró a los tres. Sus cejas fruncidas demuestran la fatiga que le causaba la elección. ¿De verdad tienes que presionarme tanto? ¿Qué pretende demostrar con su supuesta profundidad? Firma. Ella siguió acercándose a él paso a paso. La caligrafía usualmente clara y refinada de María, ahora llena de ira, dibujaba letras enloquecidas. Y el borde afilado del papel le cortó la mejilla, dejando una marca de sangre. ¿De entre los dientes? Él lanzó unas palabras frías y burlonas: mira cómo vivirás sin mí. Cuando su padre salió de prisión y, con un cuchillo en su cuello, le exigió dinero, ella le pidió ayuda. Pero él prefirió ignorarla debido a que Candela se había lastimado la mano. Cuando su madre, abrumada por la presión mental, se suicidó, ella le rogó que la acompañara a la funeral. Pero él respondió con impaciencia: ¿no puedes dejar de molestar? Voy a pasar luna de miel con Candela. Cuando le diagnosticaron cáncer y necesitaba consuelo, él le respondió con desdén que no tenía tiempo, ya que debía acompañar a Candela a hacerse uñas. María, míralo. Ella también puede estar bien sola durante los días en que tú estás ausente. Nadie muere por no tener a alguien. Las pequeñas muestras de cariño se acumularon y formaron su relación. Las diferencias y conflictos, aunque no abundantes, la destruyeron. Felicidades, le susurró a Candela, que esperaba afuera por la respuesta. Todo había terminado. Sintiéndose aliviada, abrió la puerta y respiró aire fresco. Al menos esa noche podría dormir bien, sin preocuparse por ser abandonada, odiada o lastimada. Rápidamente llegó a su casa. Empacó sus pocas pertenencias y encontró la carta que su madre había dejado. Decía que solo debía abrirla en caso de extrema necesidad. Y ella siempre había obedecido a su madre. Ahora no tenía más opciones. Dentro de la carta había una tarjeta bancaria y un papel. Triana, lo siento. Mamá cometió demasiados errores en esta vida y no puedo remediarlos. Hay 20.000 en la tarjeta. Solo para que, al recuperar tu libertad, puedas hacer planes para ti misma. Es sorprendente que un jugador empedernido, obsesionado con ganar, haya podido dejar 20.000 como su futuro. Quizás eso es el vínculo de sangre, que te hace sufrir pero no puedes desprenderte de él. Vendió los muebles de la casa alquilada que no recordaba haber comprado. No tenía apego a las camas. Así que simplemente se acostó en un colchón en el suelo y durmió profundamente. Por primera vez, sin ayuda de medicamentos, durmió como si estuviera en letargo durante una larga y reparadora siesta. El temporizador de su vida en el teléfono llegó a los 28 días. Antes no entendía cómo desperdiciar su juventud. Pero ahora cada segundo que pasa su vida parece invaluable. Los mensajes de WeChat, que habían estado inactivos durante mucho tiempo, comenzaron a animarse. Y ella los exploró con curiosidad. Resultó ser que Candela había publicado fotos de su boda en el grupo de trabajo. María había enviado un gran sobre rojo. ¿Y los compañeros? Sintiéndose obligados a aceptarlo, le enviaron sus mejores deseos. Él estaba proclamando su amor por ella ante todos. María realmente había cambiado, antes odiaba la falsa complacencia.
pero ahora parecía haber perdido la razón al presumir. Esto también demostraba que quizás ella nunca lo había entendido realmente. Silenciosamente, hizo clic para salir del grupo. No quería ver su aburrida actuación. Quedaban 3 mensajes sin leer, enviados por José. ¿Todo va bien? Si tienes algún problema, puedes contactarme. ¿Quieres comer juntos? El último mensaje había sido hace 20 minutos. Lo siento, he estado muy cansada últimamente y no he tenido tiempo de revisar los mensajes. Elige el restaurante. Después de enviar el mensaje, entró al baño para lavarse. Aunque las ojeras se habían atenuado un poco, el problema del cabello caído se había intensificado. Y su piel era tan pálida como el papel. Afortunadamente, era invierno. Así que usó un gorro de lana y se escondió la cara bajo una gruesa bufanda para ir al encuentro. Ella y José se conocieron en una pequeña clínica. Ambos estaban atrapados en un pantano y luchaban desesperadamente. Él creció en un orfanato despiadado donde le obligaban a pagar deudas. En una fábrica donde trabajaba 100 días sin descanso. Le cortaron el meñique. Y en una mina donde trabajaba 150 días. Perdió la audición en su oído derecho. 2 almas solitarias se atraían mutuamente. Se acercaban el uno al otro. Bebían cerveza al viento en la azotea y hablaban sobre cuándo terminarían sus dificultades. Cuando María la encontró, ella egoístamente lo abandonó. Le dejó un audífono de gran valor como último regalo. Durante 5 años, nunca se atrevió a contactarlo. Porque verlo era como ver su propia vergüenza pasada. ¿Estás bien? Simultáneamente, ambos hicieron esta pregunta y luego se miraron y sonrieron. José había establecido el bufete de abogados más famoso de Jinnai, así que su pregunta era superflua. Y si ella estaba bien no era importante. Comieron en silencio. Ninguno se atrevía a hablar primero. Pero tampoco querían separarse tan pronto. Así que le preguntaron si tenía interés en ver muebles. Si estuviera en el pasado, ni ella ni José se atreverían a pisar este centro comercial, ni mucho menos a elegir muebles por más de 3 dígitos. Porque incluso la imaginación se volvió una. Ahora son diferentes. Una cama con un diseño minimalista, con una textura que parecía flotar sobre las nubes. Fue elegida de inmediato por ella. José sacó su tarjeta bancaria y, como un caballero, pagó la cuenta. Le guiñó un ojo misteriosamente. ¿Recuerdas lo que te dije? Cuando tuviera dinero, podrías comprar lo que quisieras. Ahora estoy cumpliendo mi promesa. Ella no pudo evitar darle un pulgar hacia arriba. Sus ojos se curvaban como una luna creciente. Buen amigo. En mi corazón. Una frase rompió la tensión y se reconciliaron. ¿Quién es él? María apareció de repente frente a ella. Su rostro oscuro, sin una sonrisa. Lo que provocaba mucha tensión. Triana es realmente fuerte. Justo después de mencionar el divorcio. Ya hay hombres que se precipitan. No es de extrañar que quiera volver a la casa alquilada. Supongo que también quiere experimentar el romance. Las palabras de Candela eran ásperas y satíricas. Sabía que su objetivo era avergonzarla. Pero subestimó su capacidad de resistencia. Sus pocas palabras no eran más que agua corriente. No representaban una amenaza. Lo único que podía afectar su estado de ánimo era María, quien había perdido peso y parecía un poco confundido. Mirándola con una mirada extremadamente triste y resentida. Le disgustaba. ¿Se sentía triste por ella? ¿Se creía tan conocedor de ella? ¿Adivinó que era realmente como Candela decía? Ella se alejó con José. Mientras Candela no se rendía, también debería ser más consciente. Los precios deben negociarse.
Después de todo, es una mujer divorciada. Rebaja el precio para que sea más económico. No se avergonzó, sino que miró el rostro de María. La razón por la que la gente se decepciona es principalmente por codiciar la belleza inicial. En la escuela secundaria, ella era demasiado delgada y a menudo era intimidada. María también le hacía bromas inofensivas. Pero cuando otros le echaron los restos de comida en su bandeja, él no dudó en lanzar un puño. El joven robusto pecho la protegió detrás de él. Nadie más puede lastimarte. Ahora él estaba al lado de los agresores, silenciando el acoso sin palabras. Ella sonrió irónicamente. María ya no era el María de 17 años. En contraste, José rara vez se enojó. Su pecho se agitó violentamente mientras se acercaba a Candela. Me enojo tanto que incluso golpearía a una mujer. Esto no era falso. Cuando le debían el salario y la esposa del jefe la golpeó, él fue quien la ayudó a contraatacar en secreto. Sin embargo, cuando llegó la ayuda, solo quedaba para ser golpeado. Fue golpeado hasta casi morir, y la esposa del jefe solo tuvo una leve conmoción cerebral. Incluso se jactó de haber empatado. Era un loco. Ella se escondió detrás de José y burlonamente le sacó la lengua. Te olvidé de advertirte. El periodo de reflexión de 7 días después del divorcio solo ha pasado 2 días. Ahora todavía eres una amante sinvergüenza que se interpone en el matrimonio de otra persona. Te aconsejo que no me molestes. Por si acaso me siento mal y no quiero ir a la oficina de registro civil. Tu orgulloso hijo nacerá como un bastardo. Se sintió aliviada al desahogarse. Su estado de ánimo mejoró. Con José a su lado, tenía confianza. El rostro de Candela se oscureció instantáneamente. Se enojó y lanzó las rosas que sostenía hacia ella. El fuerte aroma la hizo estornudar. Su respiración se volvió difícil. Su cuello oculto bajo el pañuelo comenzó a calentarse y enrojecer. El tono de alarma del teléfono sonó. Era la hora de tomar la medicina. De repente no quería aguantar más. Después de todo, estaba a punto de morir. ¿Por qué no enloquecer una vez? Recogió el ramo de flores del suelo y lo presionó contra el rostro de Candela, ignorando las espinas de las rosas que hicieron estallar el rostro de Candela. Candela cubrió su rostro con las manos. Llorando de dolor, ¿me golpeaste? Ella agarró el cabello de Candela y le dio palmadas a ambos lados del rostro. Te golpeé. María se quedó paralizado. Luego la empujó y le gritó por qué hizo eso. Sabía que estaba diciendo doble sentido. En sus ojos, ella siempre había sido lúcida y controlada. Esta era la primera vez que él veía su lado oscuro. Ella nunca era una persona que se dejara aprovechar. En la escuela secundaria, nadie se atrevía a intimidarla por segunda vez, porque ella iba locamente. Nacida en la pobreza de la clase baja, aparte de una vida miserable, no tenía nada más. Todo con María fue intencionalmente acercarse a él. Su familia privilegiada y su personalidad pura y amable eran la única forma de escapar de la realidad. Cuando él se enfrentó a su familia y sin dudarlo se mudó con ella a la casa alquilada. Ella, tan egoísta, se sintió culpable. Cada día feliz junto a él le parecía robado. En los días de vagabundeo, ella regresó a Jinnai. Él regresó a su brillante y luminosa vida. Ella se rindió por completo. El punto de partida de la vida se dividió desde el desgarro del líquido amniótico. ¿No es así? Hasta que él la encontró de nuevo. José era como ella, una persona deshonesta. También era su mentor de vida. Le dijo que personas como ellos vivían con dificultad, aprovechando el viento. No debían perderse las oportunidades. El daño psicológico que le causó la crisis la hizo solo buscar una vida tranquila.
Y una y otra vez guardó silencio en su corazón, viendo cómo María se alejaba de ella. José, sin tacto, le dio una palmada en el hombro, elogiando continuamente: bien hecho. Esa es la Triana que conozco. 8. La sonrisa de Triana es brillante y brillante, como si estuviera a toda una vida de distancia. El rostro de María se puso pálido de repente y sus ojos estaban llenos de confusión y frialdad. María volvió en sí, y resultó que él nunca había querido conocer a la verdadera Triana. El disfraz de Triana siempre ha sido torpe, ya sea la espalda de agacharse en un rincón después de la escuela y fumar, el dedo medio levantado ante las palabras de impaciencia con sus compañeros de clase, o ahora el elogio de José a su verdadera imagen. No es que no se enterara, sino que obstinadamente la encerró en su propio territorio y la obligó a ser la amante perfecta. Odiaba la boca abierta y las palabras hirientes de Triana. Odiaba la actitud traviesa e indiferente de Triana hacia él. Odiaba la leve tristeza de Triana mezclada con el olor a tabaco. Pero nunca pensó que esto la haría infeliz. Antes de que pudiera averiguar qué hacer con todo esto, Candela no era una lámpara de bajo consumo, y se apresuró a pelear con Triana. Durante la pelea, a Triana le arrancaron el sombrero con una gran cantidad de cabello. Sus ojos se pusieron negros y se desmayó sin previo aviso. Maldita sea. Olvidé que tenías alergias al polen. Fue lo último que escuchó después de perder el conocimiento. Candela todavía no estaba impresionada. Mostrando con orgullo sus uñas: atrévete a pelear conmigo. Hazte pedazos la cara. María intentó arrebatársela de los brazos de José, pero la apartaron: no tienes derecho a tocarla. Las comisuras de los ojos de María se torcieron inconscientemente y se defendió en voz alta: todavía no nos hemos divorciado oficialmente. Ella es mi esposa. Candela entró en pánico al instante. Se subió inquieta al cuello de María. Hundió la cabeza en su pecho y preguntó hoscamente: María, ¿y yo? ¿En el pasado? Una voz tan agraviada y dulce era la utopía espiritual de María. Pero ahora solo trae una irritabilidad inexplicable. María esquivó en voz baja: no me toques. Se quedó inmóvil, viendo cómo Triana desaparecía de su vista. Estuvo inconsciente durante 3 días antes de despertarse, mirando fija y aturdida al techo, sintiendo el ligero temblor de sus dedos. Los ojos de José estaban ligeramente rojos y preguntó en voz baja con voz ronca: ¿estás tan enfermo? ¿Por qué no me lo dijiste? Ella secó suavemente las lágrimas que habían caído de sus mejillas con la mano. Oye, aún no estoy muerto. ¿Por qué lloras? ¿No estás de acuerdo en que después de tener dinero, solo derramarás lágrimas de felicidad? Consideró cuidadosamente cada palabra y habló con cautela: quédate conmigo. Triana, quiero estar contigo el resto del día. Le tomó la mano con reverencia, pero no se atrevió a blasfemar fácilmente. Ella negó con la cabeza y fingió jugarlo en broma: ¿qué dices? Te mereces una chica mejor que yo. ¿Yo? José la miró a los ojos, como si tratara de encontrar algo en su interior. Ella abrió la boca para bloquear lo que él estaba a punto de decir: somos los mejores amigos. No. Las almas más compatibles no pueden estar juntas. Después de un largo presagio, dudé en alargar la nota de cola una y otra vez. Escuchó la vergüenza de José. Entendió sus preocupaciones. Fingió estar relajada y dijo: dime. Estoy bien. María lleva aquí 2 días y no le he pedido que te vea. Está en la puerta. ¿Quieres verlo? Ella siguió su mirada hasta la ventana de la puerta y se estrelló contra un par de ojos que parecían extremadamente inexpresivos debido a un profundo agotamiento. Y en el momento en que se encontraron con los de ella, la confusión y la impotencia en esos ojos reemplazaron la expresión original. Ella asintió.
murmuró. Hay algunas cosas que deben quedar claras. Cuando María llegó, estaba escribiendo su lista de deseos. Y durante 25 días, todavía tenía mucho que hacer. Se aclaró la garganta para hacerla sentir su presencia. Y respiró hondo cuando vio lo que estaba escribiendo. ¿Me odias tanto? Ella lo miró un poco sin comprender. ¿Qué pasaba? La primera es divorciarse de mí. ¿Por qué? Su rostro estaba pálido e incluso podía sentir la ira en él. 9. ¿Me amas? Ella retiró sus ojos tristes, esperando sobria y aturdida su respuesta. Amor. Soltó María sin dudarlo. ¿Quererme un poco más o Candela un poco más? Ella lo miró con los brazos cruzados en una sonrisa maliciosa. María negó con la cabeza y la miró distraída. No me avergüences. ¿Vale? El amor es tan barato. Odiaba la mirada compasiva en sus ojos que estaban por encima de ella. Ella golpeó la copa que tenía en la mano sobre su cabeza y le preguntó, ¿por qué no respondes? La sangre le corría por la cabeza y María respiró hondo de dolor. Pero sufría el doble que él. Limpió los fragmentos de vidrio sin decir una palabra. Y susurró para sí mismo, para que Triana no salga lastimada. ¿Qué corres aquí para fingir ser cariñoso? ¿Es que voy a morir y tú tienes misericordia de mí? Lágrimas de vergüenza brotaron de sus ojos y pronunció con voz ronca, te digo que nunca te he amado. Te he usado para escapar de mi pobre vida. Y te he derribado del altar de la soberbia del cielo. Y te he convertido en una vil rata en la cuneta como yo. La sangre mezclada con lágrimas mojaba sus hombros. Y sus ojos llorosos estaban húmedos como cachorros en el agua. Él quería agarrarla de la mano. Pero ella lo esquivó y suplicó en voz baja, no respondas. ¿De acuerdo? Ella lo ignoró y solo habló consigo misma. Me rogaste descaradamente que regresara. Y fuiste muy tacaño cuando anhelaste mi amor. ¿Lo sabes tú mismo? ¿Crees que no me voy a divorciar? Te arrodillas y me ruegas. Y lo pensaré. Diseccionó por completo el lado oscuro de su cuerpo podrido y apestoso, tratando de ahuyentarlo. Pero en su corazón rezaba para que él aceptara todo lo que tenía y abrazara sus espinas. Con un ruido sordo, la rodilla de María golpeó el suelo. Sabiendo que aún no podía aceptar movimientos íntimos, solo se atrevió a enganchar suavemente los dedos. Como un cachorro temeroso de ser abandonado por su dueño, Triana, por favor. Me equivoqué. No quiero divorciarme de ti. No quiero perderte. La persona que estaba tan orgullosa afuera lloró frente a ella en este momento como un niño que había cometido un error y suplicó perdón. Ella lo miró con cierta diversión. ¿Y Candela? ¿Qué pasa con el bebé en su vientre? Claramente no pensó en esto y la miró sin comprender e impotente. Su rostro se hundió. Sacó los dedos y le rompió todo lo que pudo. Después de romperlo, ella lo abofeteó en la cara. Y él aceptó su mal genio incierto sin arrepentimiento. Y luego ofreció el otro lado de su cara. Dejaré que se deshaga del bebé y nunca dejaré que vuelva a aparecer. Él hundió la cabeza en su cuello y siguió repitiendo. Y ella sonrió de buena gana. ¿Lo ama? No hay duda sobre el amor. De los 17 a los 25 años, las cejas y los ojos limpios del joven irrumpieron en su vista y sus malos pensamientos fueron lavados. Vertió todo su amor en María sin reservas, desempeñando cuidadosamente el papel de la amante perfecta, que se retorcía, se destrozaba y se recomponía en un yo que no se parecía a ella. Su tolerancia ilimitada lo lleva paso a paso hacia el final de su amor que los destruirá. Su amor está destinado a morir. 10. Parecen haber regresado a la estación lluviosa del amor de 17 años. No quería quedarse en una habitación de hospital donde se despertaba solo para ver el techo. Y decidieron lograrlo poco a poco a lo largo de la meta de la lista de deseos.
Lo primero es ver el amanecer una vez. Saludando la luz de la mañana. Llegaron a la cima de la colina para contemplar la hermosa vista de la ciudad y ver salir el sol. Intercambiaron besos prolongados al sol. Y la brisa sopló y el leve aroma de los melocotones persistió en él. La segunda es hacer artesanías. Es una persona torpe e impaciente. Y hace cosas que son naturalmente diferentes. Su gran mano cubrió su mano y, en un abrir y cerrar de ojos, apareció una linda muñeca de porcelana frente a ella. Muy linda. El tercer punto es ver el mar una vez. Con la marea baja. Recogieron las conchas descalzos. Y la brisa marina salada grabó sus espaldas persiguiéndose. Y ella lo tiró para que se acostara en la playa y colocó la muñeca de porcelana en el medio para tomar una foto. Como un retrato familiar. El último punto es el divorcio. Se apoyó torcidamente en su hombro y le preguntó cómo recordaba llevarlo a dar un paseo. El auto se detuvo en la puerta de la oficina de asuntos civiles. Entró en pánico y no se atrevió a salir del auto. Ella suspiró, tenemos que llegar a este punto después de todo. Sus uñas estaban profundamente incrustadas en las palmas de sus manos. Y se desmayó en la mesa del comedor ya que se había inquietado cuando quería comer tranquilamente. El día antes de suicidarse, Candela fue a verla. El rostro frágil mostraba su fragilidad en ese momento. Siempre supe que era tu sustituto. Te observaba en secreto. Imitaba lo que llevabas puesto. Cómo hablabas. Cuanto más me acercaba a ti, más borrosa se volvía mi memoria de mi yo original y, poco a poco, me di cuenta de que María te prefería disfrazada. Soy lo opuesto a ti por fuera. Y cercano por dentro. Y me he ganado su favor desenfrenado. Me volví cada vez más codicioso para reemplazarte. Pero aún así me derrumbé en el momento en que te vi. El día que me llevó. Su suspiro significaba que lo había perdido todo. Sus ojos habían perdido su color anterior. Y solo había una desolación interminable en ellos. Tengo tanta envidia de ti y lo siento. Derramó un montón de palabras de una sola vez. Y el aliento alto en su corazón finalmente se relajó. Sacó un cigarrillo de su bolsillo. Lo encendió con molestia y se disculpó como si recordara algo. Lo siento. Olvidé. Hizo un gesto con la mano para evitar que apagara el cigarrillo y, con una sola mirada, se lo pasó a los labios. Ella escupió el anillo de humo. Y bajo el humo no pudieron ver las expresiones del otro. El último trozo de colilla de cigarrillo se apaga. ¿Te vas? Bueno. Quiero ir a Milán a estudiar diseño. La voz furiosa de María resonó en sus oídos. ¿Para qué estás aquí? ¿Quién puede fumar aquí? Lo siento. Solo estoy aquí para disculparme. Los ojos de Candela se cayeron. Su voz se volvió cada vez más débil. Sal de aquí. El destino parece haber formado un círculo cerrado. Los tres se remontaron a cuando aparecieron por primera vez al mismo tiempo. Pero esta vez era ella la que se escondía detrás de María. Le hizo una reverencia a Candela, quien asintió levemente. María hundió la cabeza en el cuello y se frotó. A ti no te hizo nada. ¿Verdad? Ella le tocó la cabeza y le susurró, María. Te amo. Sus ojos se iluminaron de nuevo y la abrazó suavemente como un tesoro. Ella le dio 2 días de dulces sueños. Y es imposible cambiar la naturaleza inferior de las personas. No podía hacerlo para amar a una sola persona con todo su corazón. Y ella comenzó su venganza cuando olió el familiar perfume con aroma a melocotón en él. Matar gente es una verdad que conoce desde que era una niña. Hizo clic en la foto del formulario de consentimiento para el aborto enviado por Candela y envió una foto de la familia de 3 acostados en la playa. Quemó todas sus fotos. No le permitió asistir a su funeral e incluso perdió la identidad de su esposo. Quiere mantenerlo atrapado en los recuerdos y atormentado.
Lo que más teme la gente es el engaño después de la confianza. Apreciar la pérdida después de ella. Y la traición puede ser dolorosa e inolvidable. Incluso el último decir te amo es un castigo. El final de su derrota es perfecto.